Bienvenidos de nuevo a su refugio de chismes turcos. Espero que estén listos para un festín de drama, porque hoy vamos a adentrarnos aún más profundo en el torbellino emocional que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de nuestra pregunta clave? Sí, la que nos roba el sueño. ¿Existe redención para Can? ¿Podrá Demet encontrar el camino al perdón después de todo lo sucedido? Agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Si eres de los que se unieron al canal hace poco, déjame contarte un poquito del contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan en cada rincón de Turquía y más allá, gracias a su explosiva química en la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Madrugador. Esta novela no fue solo un éxito de rating, fue un fenómeno cultural. La gente se enamoró perdidamente de la historia, pero aún más, se enamoró de Can Divit y Sanemein, los personajes interpretados por estos dos talentos. Y seamos honestos, todos fantaseamos con que esa chispa mágica que veíamos en pantalla se extendiera a la vida real. Pero la vida real, qué diferente es de la ficción. En lugar de un final feliz de cuento de hadas, nos encontramos con una serie de rumores, negaciones a medias, insinuaciones en redes sociales y, finalmente, un silencio ensordecedor. Después de Erkencikus, cada uno tomó su propio camino profesional. Can, con su carisma arrollador, decidió probar suerte en el mercado internacional, convirtiéndose en un ídolo en Italia, España y otros países. Demet, por su parte, siguió conquistando la televisión turca con una serie de papeles que demostraron su versatilidad y talento actoral. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extinguió del todo. Los fans, fieles y apasionados, siguieron aferrándose a la idea de una posible reconciliación, preguntándose qué había pasado realmente entre ellos. ¿Fue simplemente una relación pasajera inflada por la prensa? ¿Hubo conflictos irreconciliables? ¿O existía una oportunidad, por pequeña que fuera, de que volvieran a encontrarse? Y aquí es donde la trama se complica y se pone aún más jugosa. En los últimos meses hemos estado observando cuidadosamente, como verdaderos detectives de chismes, las señales que podrían indicar un posible acercamiento entre Can y Demet. No se confundan, no estoy diciendo que mañana los veremos paseando de la mano por Estambul, pero definitivamente hay algo en el aire. Para entender mejor esta posible reconexión, tenemos que analizar los factores que han estado trabajando silenciosamente detrás de escena. En primer lugar, el tiempo. El tiempo es un maestro sanador, dicen. Y en este caso ha permitido que tanto Can como Demet maduren, crezcan y vean las cosas desde una perspectiva diferente. Piensen en todas las cosas que pueden suceder en un par de años. Quizás en medio de la vorágine de la fama y la presión mediática, dijeron o hicieron cosas de las que ahora se arrepienten. Pero con la distancia y la madurez, es posible que estén listos para perdonar y dejar atrás el pasado. En segundo lugar, consideremos el crecimiento personal de ambos. Can y Demet no son las mismas personas que eran durante Erkencikus. Han enfrentado desafíos, superado obstáculos y demostrado su valía tanto en el ámbito profesional como personal. Este crecimiento les ha dado una mayor seguridad en sí mismos y una mayor capacidad para navegar las complejidades de las relaciones interpersonales. Han aprendido de sus errores y ahora son capaces de abordar las situaciones con una mayor madurez y empatía. En tercer lugar, no podemos ignorar el factor fan. Ustedes, mi gente linda, son una fuerza poderosa. Su apoyo incondicional a Can y Demet ha sido un motor constante en esta historia. Siempre han manifestado su deseo de verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos o, quién sabe, como algo más. Esta presión positiva, aunque a veces pueda ser abrumadora, también puede haber contribuido a que ambos se replanteen su relación y consideren la posibilidad de una reconciliación. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿cuál fue el pecado original de Demet? ¿Qué error necesita ser perdonado por Can? Aquí es donde entramos en territorio resbaladizo, porque la verdad es que gran parte de lo que sabemos son especulaciones y rumores que circulan en los medios y en las redes sociales. Algunos dicen que Demet era demasiado ambiciosa y que priorizó su carrera por encima de la relación. Otros afirman que fue Can quien no supo lidiar con la intensa presión mediática y se alejó. Y por supuesto siempre está la teoría de que simplemente no estaban destinados a estar juntos y que su conexión fue una ilusión creada por la magia de la televisión. Sin embargo, hay un rumor en particular que ha ido ganando fuerza en los últimos meses y que merece nuestra atención. Se dice que Demet hizo un comentario público durante una entrevista que Can interpretó como una traición.
Al parecer, Demet habría minimizado la importancia de su relación con Khan, insinuando que todo era una estrategia de marketing para promocionar Gerkencicus. Según estas fuentes, este comentario hirió profundamente a Khan, quien siempre ha defendido la autenticidad de sus sentimientos y la conexión genuina que compartía con Demet. Él se sintió utilizado y traicionado, como si su relación hubiera sido reducida a una simple herramienta publicitaria. Si esto es cierto, entiendo perfectamente por qué Khan se sintió dolido y decepcionado. Es difícil perdonar a alguien que te hace sentir que tus sentimientos no son válidos o que fuiste manipulado. Pero también creo que es importante considerar el contexto en el que se hicieron esos comentarios. ¿Estaba Demet presionada por la prensa o por su equipo de management? ¿Dijo cosas que no quería decir? ¿O simplemente no supo expresar sus sentimientos de la manera correcta? La pregunta clave ahora es, ¿puede Khan perdonar a Demet por este supuesto error? Y la respuesta no es fácil ni sencilla. El perdón es un proceso complejo que requiere tiempo, comprensión, empatía y una gran dosis de valentía. Khan tendrá que decidir si está dispuesto a dejar atrás el pasado y darle una segunda oportunidad a Demet. Tendrá que preguntarse si el valor de su amistad, o incluso de una posible reconciliación romántica, supera el dolor que sintió. Por su parte, Demet tendrá que demostrar con hechos que realmente se arrepiente de sus acciones y que está dispuesta a hacer todo lo posible para recuperar la confianza de Khan. Tendrá que ser sincera, transparente y vulnerable. Tendrá que mostrarle a Khan que sus sentimientos son genuinos y que está comprometida a construir una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. En los últimos días hemos sido testigos de algunas señales que sugieren que ambos están trabajando en ello. Han intercambiado me gusta y comentarios en redes sociales, han sido vistos en los mismos eventos y han tenido encuentros casuales en lugares públicos. Son pequeños gestos, sí, pero que indican que hay una voluntad de acercamiento y que están dispuestos a superar sus diferencias. Y aquí es donde entra en juego el concepto de redención. ¿Puede Khan Yaman redimirse ante los ojos de Demet? ¿Puede demostrar que es capaz de perdonar, de dejar atrás el rencor y de dar una segunda oportunidad? Yo creo que sí. Khan es un hombre apasionado, pero también es un hombre justo, compasivo y con un gran corazón. Si Demet le demuestra que realmente se arrepiente y que está dispuesta a enmendar sus errores, estoy segura de que Khan será capaz de perdonarla y de seguir adelante. Y al revés, ¿puede Demet redimirse ante los ojos de Khan? ¿Puede demostrar que es digna de su perdón y de su amor? También creo que sí. Demet es una mujer talentosa, inteligente, fuerte y con un gran corazón. Si es sincera y transparente y si le demuestra a Khan que sus sentimientos son genuinos, creo que será capaz de recuperar su confianza y de reconstruir su relación. En última instancia, la historia de Khan y Demet es una historia de amor, de desamor, de perdón y de redención. Es una historia que nos recuerda que las relaciones son complicadas, que todos cometemos errores, pero que siempre hay una oportunidad para sanar, crecer y seguir adelante. Solo el tiempo dirá si Khan y Demet logran superar sus diferencias y encontrar la felicidad juntos. Pero lo que sí es seguro es que su historia seguirá cautivándonos, haciéndonos soñar con el amor verdadero y manteniéndonos al borde de nuestros asientos esperando el próximo capítulo. En resumen, hoy hemos explorado la compleja y tensa relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, analizando si Khan podrá perdonar el supuesto error de Demet, un comentario público que minimizó la importancia de su relación. Hemos considerado el tiempo, el crecimiento personal y la presión de los fans como factores influyentes en su posible reconciliación. Hemos examinado las señales de acercamiento y la posibilidad de redención para ambos, concluyendo que, aunque el futuro es incierto, su historia sigue cautivando a sus seguidores y manteniéndonos en vilo. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis aún más profundo de la relación entre Khan y Demet. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de drama y pasión turca. Ahora, quiero escuchar sus opiniones. ¿Creen que Khan debería perdonar a Demet? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué consejo le darían a Khan y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y por supuesto, que se suscriban al canal para no perderse ninguna actualización. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo.
Recuerden que aquí siempre encontrarán un lugar para chismear, debatir y soñar con las historias más apasionantes del mundo turco. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao ciao. Y que el chisme los acompañe. Cara guiño.